Hola, buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por prenderte en este proyecto que estamos teniendo acá desde las carreras de higiene, seguridad y gestión ambiental, que es poder brindarle a los y a las estudiantes miradas desde diferentes profesionales. En tu caso, bueno, una mirada bastante rica que es desde la provincia por un lado y desde la actividad profesional independiente por otro, enfocada a lo que es la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que disfrutes este espacio. Hola Francisco, muchas gracias a vos por convocarme a esta propuesta. La verdad que me parece interesante y está bueno esto de poder, un profesional, poder contarle al futuro profesional un poco de lo que se va a encontrar una vez que se reciba. Nosotros no hemos tenido esa suerte y bueno, nos recibimos y salimos a la cancha así a ver qué era todo este universo que se nos venía encima, pero bueno, la pudimos llevar bastante bien y estamos acá. Así que te agradezco a vos la oportunidad de poder contarle al futuro profesional más o menos con qué se va a encontrar una vez que se reciba. Perfecto. Bueno, vamos directamente a lo jugoso. Contanos un poco, Andrés, cómo está siendo tu experiencia ahí siendo asesor y siendo profesional de higiene y seguridad en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo se diagrama la actividad? ¿Cómo es tu rutina? ¿A quién respondes? Mira, a raíz de, a ver, todo tiene su punto de partida, ¿sí? A raíz del accidente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, hace 11 años atrás, un poquito más, eh, se dieron cuenta de que higiene y seguridad laboral tenía que tener cabida dentro de los claustros de las universidades. Por esto de que en una universidad tenemos pluralidad de riesgos, ¿sí? Tenemos Facultad de Ciencias Químicas, tiene riesgo químico, Facultad de Medicina, tiene riesgo hospitalario, tiene riesgo de radiaciones, porque también se hacen eh, atenciones con placas, con rayos X y demás. Ingeniería tiene lo suyo, riesgo eléctrico, también riesgo de radiaciones, porque hacen investigación y trabajos eh, con energía nuclear, ¿sí? Básicamente todo lo que es radiografías o ese tipo de técnicas para medir distintos materiales, expone al trabajador, en este caso va a ser un alumno o un profesor, un docente, al riesgo de radiaciones. Frente a esto, bueno, y lo que ocurrió en la Universidad de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba decide conformar un Consejo de Prevención para la Seguridad. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es cada unidad académica, cada facultad tiene un asesor, que en el caso mío soy contratado de la Facultad de Ciencias Sociales, cuya función es, por un lado, asesorar directamente al decano de la facultad o al secretario, la autoridad máxima de la facultad, respecto a lo que son las condiciones de higiene y seguridad laboral en ese ámbito, en ese claustro, ¿sí? Y todas sus dependencias. Aquella facultad que tenga más de un edificio, el asesor, ¿sí? Tiene la obligación de cumplir con un servicio estándar de higiene y seguridad que prestaríamos en una empresa privada, la misma función, pero en una dependencia pública. ¿Cuáles son los pormenores de esta cuestión? Porque, a ver, cuando uno está en una dependencia privada, en una empresa privada, habla con el dueño y le dice, che, hay que comprar tal o cual elemento de protección personal, hay que proveer a la gente de este elemento, acá hay un procedimiento de trabajo seguro para esta tarea y es un proceso lineal, ¿sí? En las dependencias públicas, ¿sí? Esto no es tan lineal. ¿Por qué? Porque estamos tratando con fondos públicos, ¿sí? Y es una cadena donde a lo mejor el riesgo lo tenés en un laboratorio, ¿sí? Pero vos no podés intervenir directamente con el jefe de laboratorio. Tenés que ir y hablar con el decano para que el decano hable con la autoridad máxima de esa cátedra y a su vez esa autoridad máxima baje línea al
jefe de laboratorio y al personal que está trabajando en esa dependencia. Claro, ¿Sí? Entonces, el rol nuestro es asesorar al decano de una facultad en los riesgos que tiene presente y dar las recomendaciones que se consideren pertinentes para minimizar ese riesgo. Y como todo ámbito público, muchas de esas recomendaciones implican inversión, ¿sí? de dinero, comprar equipos, reacondicionar o generar una obra de adecuación de un espacio de trabajo. Y como son fondos públicos, eso requiere de ingresar un expediente, que el expediente siga su curso, que vaya, que pida presupuesto, hay presupuesto, no hay presupuesto, intervenir con el área económica de esa facultad, ¿sí? Eso va generando dilataciones en la respuesta a ese riesgo, a ese claro. requerimiento dado por el profesional, ¿sí? Entonces nosotros somos una suerte de asesor, gestor, administrador, es como un poco polirrubro y necesita cierta cintura que por ahí en la parte privada no es tan necesaria. Vos vas, haces la recomendación, intervenís con el dueño de la empresa, con la autoridad máxima de la empresa, se arbitran los medios, se gestiona y a lo mejor en 15 días tenés la solución del riesgo que vos planteaste. En la Ujú. actividad pública, en la universidad, eso puede demandar un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo del monto de la inversión que haya que hacer también. Claro. Y en No ese- solo tenés que tener en cuenta la actividad de los trabajadores de la universidad, ¿sí? Los docentes, no docentes, jefes de trabajos prácticos y los alumnos, sino el público en general que puede entrar y salir de un edificio. Es un edificio público, está abierto y es libre. Muchas veces a mí me ha tocado evaluar riesgos del no docente que se desempeña en esa facultad, sino del público. Yo he tenido que, o en realidad no he tenido, estaba justo por hacerlo antes de que se declarara el aislamiento social preventivo obligatorio. Teníamos que adecuar la baranda de un primer piso, de una planta alta, ¿sí? Una baranda que mira hacia un vacío, ¿sí? Hacia una doble altura, adecuar la baranda no por las personas, porque es una baranda apta para un adulto, ¿no? Pero no así para un niño. ¿Qué pasa? En esa planta alta del TA hay aulas grandes, aulas magnas, donde se presentan los trabajos de tesis. Y vos sabés, como profesional recibido, que cuando uno defiende su trabajo de tesis, hay público. Están tus compañeros de clase, están tus docentes, está tu familia. Puede haber un niño, ¿sí? Algún sobrino, tu hijo, alguien, ¿sí? Un menor, que accede a ese espacio y en un descuido de algún adulto, el chico pasó por la baranda. Entonces, mi Totalmente. informe se, se presenta a la decana, en mi caso es una decana, yo le presento el informe a la decana con el riesgo para los terceros, no para el personal. Yo creo que Y uno de los así todo, de- desafíos más ya, grandes, sí, sí, decime. perdón, no, que justamente creo que es el desafío más grande en tu caso, porque en una fábrica, que es el trabajo habitual que se conoce de higiene y seguridad, el operario está ya justamente habituado a más o menos cuáles son los riesgos, conoce mucho del proceso, los lugares, pero me imagino que en una universidad justamente el desafío más grande es que entra todo tipo de público y es público que quizás va una sola vez a ese edificio, entonces no conoce si hay un escalón resbaladizo, no conoce algunos riesgos que están implícitos en el lugar. Vos decías niños, pero también hay gente mayor, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y es como vos decís, a ver, en una fábrica, cuando vos, un empleado, es tomado para trabajar en una fábrica, lo primero que te dan es una charla, ¿sí? Seguramente hay un técnico o un profesional de higiene y seguridad que te da una charla de seguridad previa a tu ingreso a ese lugar de trabajo, ¿sí? La famosa inducción.
que te dice cuáles son los procedimientos, cuál es la forma de trabajo para el área o el sector que vos vas a ocupar, los riesgos, los elementos de protección personal, cómo se usan, etcétera, 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 ¿sí? En una facultad no tenés esa estatización de gente, o sea, no es estático, no es que yo tomo 4, tomo 5. Vos tenés de golpe y raje que te entran 200 alumnos, ¿sí? Porque terminaron el secundario, se inscribieron y comienzan en febrero con el cursillo de ingreso. Son 200 personas que van a estar deambulando por todo el ámbito de la facultad que no conocen de los riesgos. Como vos decís, no conocen dónde está el escalón flojo, dónde puede haber un riesgo de electrocución, dónde puede haber un riesgo de caídas de personas de distinto nivel. Incluso a nosotros, como profesionales, como asesores, no solo tenemos que asesorar y dar la visión hacia el personal que trabaja, hacia los alumnos y hacia las familias que puedan ingresar al establecimiento, sino también tenemos que interceder con los centros de estudiantes, por ejemplo. Centros de estudiantes que cuando viene la época de inscripciones es como un despliegue descomunal de gente por todos lados, colgando carteles, poniendo panfletos, afiches, pancartas, y donde ven un lugar, pegan un cartel. Y si es época de elecciones, agárrate, porque tenés 3 o 4 listas que están desplegando toda su panfletería y su propaganda a mansalva y no prestan atención o no caen en cuenta de que están tapando un hidrante, que están poniendo o atando con alambre un pasacalle de un poste de alumbrado o muy cerca de un tablero eléctrico, y eso puede generar algún cortocircuito o algún riesgo eléctrico, contacto eléctrico directo, te obstruyen salidas de emergencia, ¿sí? También me ha tocado ver una cuestión de estar negociando con las autoridades las higiene y seguridad laboral y la seguridad patrimonial. Muchas veces te encontrás con que te cierran las salidas de emergencias con cadena y candado. Y vos le decís, pero ¿por qué haces esta barbaridad desde el punto de vista de la higiene y seguridad? Y te dicen, no, lo que pasa es que si vienen me fuerzan la puerta y se entraron y me robaron las computadoras. Claro. O entraron y se robaron 5, 6, 7 mochilas que había en el aula. Entonces tenés que estar ahí negociando y buscando la estrategia para ver de qué manera damos cumplimiento a la condición de seguridad de tener una vía libre de evacuación en caso de que se declare una emergencia, y damos protección patrimonial para que no haya intromisión de externos a un lugar y haya faltante de algún objeto. Entonces estás permanentemente negociando esas situaciones y tratando de buscar estrategias o alternativas de solución para quedar bien con Dios y con el diablo. Me Es un parece poco así el negociar. muy valioso este aporte porque queda en evidencia la diferencia que hay de ir a una fábrica o a una industria a ir a este tipo de espacios. Y me gustaría que nos cuentes también cómo son los debates en este consejo de prevención, es decir, ahí donde se juntan los diferentes profesionales de los diferentes decanatos o facultades y cómo es también, en qué hay que estar preparado para esos debates, en esas planificaciones. Mira, el Consejo de Prevención de Seguridad es un órgano que depende directamente del vicerrectorado, ¿sí? Y es como el consejo universitario, ¿sí? El consejo está precedido por el rector y tiene todos los decanos de cada unidad académica, ¿sí? Y ahí debaten cuestiones propias del consejo superior. Nosotros somos una suerte de consejo superior, consejo de prevención de seguridad, representado por el vicerrector a la cabeza, un coordinador de ese consejo y cada uno de los representantes de cada unidad académica, ¿sí? Nos reunimos una vez al mes en reuniones oficiales, ¿sí? Incluso usamos el mismo recinto en el que se reúne el Consejo Superior, y ahí lo que hacemos es debatir los expedientes que se han presentado, ¿sí? Hay un presupuesto asignado específicamente para lo que es Consejo de Prevención de Seguridad,
donde nosotros como asesores de las unidades académicas requerimos dar cumplimiento a algún punto clave de la legislación de higiene y seguridad laboral, ¿sí? Por ejemplo, no sé, detectamos que el factor de ocupación de un aula magna estaba sobrepasado para la cantidad de salidas que tenía ese recinto y hay que generar una salida nueva, ¿sí? Hay Claro, que crear en la otra punta del recinto una salida de emergencia, con puerta, con barra antipánico, etcétera, etcétera. Esa adecuación corresponde al Consejo de Prevención. Es decir, los fondos para esa adecuación van a salir del Consejo de Prevención. Yo como asesor de esa unidad académica presento el informe, se convierte en expediente y va a la solicitud de fondos. Ese expediente es tratado una vez al mes. Todos esos expedientes que se presentan por los distintos asesores son tratados una vez al mes, se van juntando bloquecitos mes a mes y se debaten su pertinencia en el Consejo de Prevención. Entonces yo ahí planteo mi postura, defiendo la propuesta de adecuación y de ser aprobado el expediente, se giran los fondos a la unidad académica para que se ejecute esa recomendación. claro, Y también tenemos reuniones que son más técnicas, si se quiere, donde hay un problema que es general a toda la universidad y debatimos en una suerte de lluvia de ideas y posturas, porque lo rico de esto también es que los asesores son de distintos ámbitos, ¿sí? Yo soy licenciado en gestión ambiental, especialista en higiene y seguridad. Tengo ingenieros agrónomos que son especialistas, arquitectos, ingenieros eléctricos, ingenieros químicos. Entonces, en ese pool de profesiones, ¿sí? Se debaten problemas comunes a toda la universidad, problemas de seguridad, de higiene y seguridad laboral comunes a toda la universidad, pero desde distintas miradas. Entonces tratamos de darle una solución global o tratamos de abarcar la mayor cantidad de miradas posibles para la solución de un problema. claro. Y ahí es sumamente Y a interesante. su vez también tenemos reuniones técnicas. Esta es otra parte. Sí, Todos los jueves, ¿sí? Cada 15 días generalmente nos reunimos también en mini reuniones donde abarcamos temas un poco más específicos. Por ejemplo, etiquetado de sustancias químicas, ¿sí? Eso es algo que estamos trabajando desde el año pasado, generar un sistema propio de la Universidad Nacional donde tengamos control y seguimiento de todas las sustancias químicas desde que ingresa la materia prima hasta que sale el producto final, que va a ser una investigación. Entonces, darle trazabilidad a ese producto, ¿sí? Implicó un trabajo mancomunado de varias áreas para generar un sistema propio para el etiquetado de esos productos. ¿Por qué? Porque el resultado final no sabemos qué es una mezcla de sustancias. claro, Entonces, ¿cómo le etiquetas? ¿Como un ácido? ¿Como una base? ¿Explosivo? ¿Inerte? ¿Reacciona con el agua? No sabes, es una mezcla. Entonces generamos un sistema para que se etiquete y se rotule esa sustancia lo mejor posible en función de la composición que tiene y poder dar la disposición final de ese residuo peligroso. Entre perfecto. otros temas que Otros tratamos temas. en las reuniones. Podemos estar días hablando de eso. Andrés, y vos es que queda muy claro la importancia de las diferentes competencias y actitudes que tiene que tener un profesional de higiene y seguridad en esto que nos estás contando, porque no es solo lo técnico, sino el saber expresarse, el saber escribir informes, el saber presupuestar, el saber de proyectos. Creo que queda ahí en ese consejo de prevención bien claro todas las habilidades que un profesional debe tener en ese sentido, todo lo que complementa la higiene y seguridad, no solo lo técnico. Sí, sí. A ver, vos tenés que, incluso por ahí te toca tener una reunión directa con el vicerrector y vos al vicerrector, che, ¿qué te parece si? No, hay que guardar cierta forma,
incluso en la redacción de los informes hay que tener cuidado porque no nos olvidemos que estamos en un ámbito público y estamos armando un informe que después se va a convertir en un expediente, y ese expediente puede sentar precedentes para otra gestión o para otro trabajo o para ser consultado por por ejemplo, hacer informes de higiene y seguridad que dan cuenta del cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad según la normativa vigente para que la CONEAU apruebe una carrera de posgrado. O sea, una mala redacción de mi informe implica que no se apruebe una carrera de posgrado para Claro, una unidad académica, con todo claro. lo que eso significa, ¿sí? Entonces, más allá de cuidar las formas por una cuestión de respeto con la persona con la que vamos a trabajar, a quien vamos a asesorar, hay que tener cuidado en la forma de redacción y la forma de expresión de los informes, eh, porque hay que dar cumplimiento y muchas veces hay que cumplir con cierta formalidad en la redacción, porque eso después se convierte en un expediente, no queda en un informe que quede en el escritorio de la decana o del secretario de administración o el vicerrector. Claro, Es un claro. expediente y es un documento oficial. Totalmente, Y, totalmente. y- y no es que quedó en el escritorio del gerente. Y el gerente, no, bueno, está bien, estoy firmando como profesional. Se dar a la facultad. Y estoy poniendo mi sello ahí. Claro, Me estoy jugando como profesional en lo que estoy diciendo. Por eso hay que ser muy cuidadoso y prestar atención a esos detalles, a si se esos quiere. detalles. André, nos queda poco tiempo, se nos pasó volando, quedan mil cosas para charlar, pero te cierro con la última, que me parece sumamente importante, y esta ya la abro a todos los ámbitos de tu experiencia. ¿Qué importancia ves vos en la labor del técnico en higiene y seguridad? ¿Sí? Vos me imagino que muchas veces has trabajado con técnicos como mano derecha o has visto el trabajo de los técnicos. ¿Qué importancia ves vos en ese trabajo, en la responsabilidad del técnico en higiene y seguridad para lograr una buena gestión en una organización? Mira, el trabajo del técnico, esto no quiero menospreciar al profesional, al especialista, a quien firma, y tampoco voy a menospreciar el trabajo del técnico, al contrario. Eh, el profesional, que es quien firma, el técnico, recordemos que el técnico no firma, ¿sí? No es un representante de una empresa o en este caso de una unidad académica o de alguna repartición pública, ¿sí? Porque no puede firmar el documento o el informe, pero sí es crítico al momento de hacer la observación, ¿sí? Y trasladar esa observación al profesional interviniente, ¿sí? A la cabeza de ese servicio, ¿sí? Al profesional que firma. Si el técnico no hace bien su trabajo, la recomendación o el asesoramiento del especialista va a ser mala. El riesgo va a estar presente e incluso más. Ese riesgo se va a ver potenciado por la negligencia de no advertirlo en tiempo y forma. Entonces, el lugar donde estoy trabajando, necesito la presencia de técnicos porque no puedo cubrir con la carga horaria o porque no puedo cubrir por una cuestión de que la superficie es demasiado grande y necesito técnicos. Ahí debe sentirse como el profesional, como el licenciado, como el especialista. No puede quedarse en decir que, bueno, pero yo soy el técnico, yo no firmo, total, yo no firmo. No, tu función como técnico
es primordial y es la misma que la persona que firma. Insisto con esto, una negligencia, un error en el informe del técnico genera un error en el informe o en la recomendación del profesional del servicio y eso puede desencadenar un accidente. Y el accidente, dependiendo el tipo de industria que se trate o el tipo de labor que se realice en esa empresa o en esa unidad académica, puede generar una muerte. Entonces es Totalmente. importantísimo que el técnico se respete como técnico y que el profesional respete la labor del técnico y tenga confianza en el técnico que está trabajando con él. Muchas veces pasa que el técnico, hay una suerte de relación discípulo-maestro, llevándote al ámbito por ahí de lo tuyo, artes marciales y demás. Tenés un maestro y tenés un discípulo. El técnico vendría a ser el discípulo de ese profesional que tiene experiencia y tiene trayectoria. Entonces el técnico está aprendiendo de ese profesional y muchachos, la única forma de aprender es ensuciándose las manos. O vas a ver que el responsable de ese servicio va a venir de camisa, corbata, se va a sentar con el gerente, a tomar un café, a charlar, y a lo mejor una vez al mes camina a la planta y el técnico tiene que estar todas las semanas ensuciándose los zapatos, ensuciándose las manos, sacando tierra pegada de los matafuegos, de la tarjeta de los matafuegos para ver las fechas de vencimiento. Y sí, sí, te tenés que ensuciar las manos. Porque la única forma de Totalmente. aprender es esa. Es la mejor escuela. Es esa. Y es la mejor forma de aprender. Es la mejor forma de aprender. A mí me ha tocado asesorar a empresas de transporte de combustible, empresas de fábrica de maquinarias agrícolas, y me ha tocado dar capacitaciones a los trabajadores de esas empresas. Y yo siempre les dije, en cada charla que yo me paraba frente a ellos, que yo les decía, sobre todo en las primeras charlas, cuando era la primera vez que me veían, que yo no vengo a enseñarles absolutamente nada a ellos, yo vengo a refrescar la memoria en cuestiones que hacen a la seguridad, en respetar procedimientos de trabajo, en cómo colocarse un elemento de protección personal y que al contrario yo vengo a aprender de ellos, porque ellos que están en el día a día laburando son los que te van a decir, che, mira, vos sabés que esta máquina trabaja de esta forma, la pieza la lleva de esta forma o la lleva para acá, entonces hay riesgo de atrapamiento o no. Ellos te van a ir dando el secretito de cada uno de los sectores de trabajo. Tal cual. Entonces, ellos te tienen que ver a vos como un amigo en esto de que vos vas o estás ahí para ayudarlos a mejorar en su trabajo y que ellos no salgan lesionados por hacer su trabajo. Y en esa confianza, ese vínculo que se genera, ellos te tienen que empezar a soltar y a decir condiciones inseguras y solo hacemos así para hacerlo más rápido. Y en el hacemos obviando algún procedimiento de seguridad. Y eso va a generar un riesgo y un accidente. Y ahí es donde vos, como asesor de servicio, decís, che, mira, está pasando esto lo podemos resolver de esta manera. Y cuando das la capacitación les decís, no se hagan los vivos, esto no lo hagan porque les va a pasar esto y esto. Tal Entonces, cual. necesitas del técnico, en el caso de empresas grandes o de trabajos que tengan una envergadura mayor, necesitas del técnico para que entre en confianza con el personal para saber todos esos secretos. Si el técnico no hace bien su trabajo, no te va a llegar esa información y no vas a poder accionar en tiempo y forma para prevenir un accidente, que es la función del servicio de higiene. Sí, ¿ahí me escuchás? Sí. Yo creo que una de las cosas que debemos, Sí, ahora sí. que te decía que una de las cosas que sí o sí tenemos que, y ya con esto cerramos, y nuevamente te agradezco tu tiempo, Andrés, y tu generosidad, eh, que tenemos que eliminar la visión del personal de higiene y seguridad como el buchón,
como el que viene a penalizarme, el que viene a anotarme y castigarme, y bien como decías vos, tenemos que empezar a armar esa figura como de aliados del personal y la higiene y seguridad. O sea, desde ningún punto de vista la higiene y seguridad viene a buchonear o a castigar a nadie, todo lo contrario, nuestra No, función de ser es ayudar y colaborar. en absoluto, en absoluto. A ver, y esto lo digo siempre y aplica en cualquier ámbito, ámbito privado o ámbito público. Recién hablábamos de que en la facultad sí vas a tener 200 personas que desconocen completamente cualquier riesgo que exista en esa unidad académica, ¿sí? Más allá de que en el transcurrir de sus estudios van a ir encontrando y reconociendo riesgos propios de la carrera que estudian. Por ejemplo, alguien que esté estudiando ingeniería química, por ejemplo, ¿sí? Va a ir aprendiendo a lo largo del transcurso de su carrera los distintos riesgos, las distintas sustancias químicas que se presenten y la manipulación de esos elementos. Pero el servicio acá lo que busca justamente es eso, trabajar codo a codo con la persona, con quien está expuesto al riesgo, no para estar marcándole el error permanentemente, esto lo estás haciendo mal, esto no se hace así y demás, sino lo que buscamos nosotros justamente es prevenir el accidente, evitar que el accidente ocurra, porque si el accidente ocurre, el perjudicado va a ser el trabajador, va a ser esa persona, el alumno, el docente, el ingeniero o la persona que está trabajando en el torno, el pintor, el chofer de ese camión de combustible que transporta 37.000 litros de combustible en su espalda, ¿sí? Entonces, que nosotros estemos llamando a usted y decir, che, tuviste un exceso de velocidad, no es para retarte como a un niño, es para marcarte, ojo, tené cuidado, presta atención con esto, porque en esto se te puede ir la vida. Me pasó muchas veces que vengan y me reclamen, ¿sí? No, fuiste, me buchoneaste con el de recursos humanos, me buchoneaste con el jefe de trabajo práctico, me retaron, me suspendieron. Sí, pero a ver, yo te advertí una vez, te advertí dos veces, ya la tercera no te advierto a vos, advierto a alguien que pueda ejercer una presión mayor para que vos entiendas de que estás haciendo mal las cosas. Digo, y lo que hago, no lo hago porque a mí me pagan para cuidar el bolsillo de la empresa o el bolsillo de la dependencia. Acá la empresa no va a poner un mango si vos perdés un dedo, lo paga la RT, pero el que perdió el dedo fuiste vos. El que se quedó con un dedo menos sos vos. El que perdió un brazo sos vos. ¿Y a vos te gustaría salir de tu casa a las 6 de la mañana con los dos brazos y llegar 15 días después a tu casa con un brazo menos y no tener un brazo para abrazar a tu hijo? En, en esa frase, el tipo, incluso vos te das cuenta, le cambias, estás ahí para cuidarlo, ¿no? Y para que haga bien las cosas, para que él llegue bien a su casa, para que no tenga problemas y pueda Claro. llegar a su casa y pueda seguir con sus actividades. Si tiene familia, si quiere ir a jugar un partido de fútbol, quiere salir a pescar, quiere ir a dar una vuelta en avioneta, lo que quiera, pero puede continuar con su vida. Tal cual, tal cual. Bueno, Ese, Andrés, por ahí es un poco el trabajo nuestro. A nosotros nos ven como el buchón y el que le cuida el bolsillo de la empresa, pero no, nosotros estamos ahí para cuidarlos a ellos, no a la empresa. tal cual. Ese por ahí, el cambio de paradigma que hay que hacer con los trabajadores Sí, de esas áreas. sí, 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 y Empresa es mucho privada, empresa pública, todos piensan igual, ¿eh? es mucho la vocación por la que se Todos estudia piensan esta igual. carrera, Pero ¿no? bueno, Cuidar a la persona, o sea, la vocación está presente en ese sentido, y yo creo que es muy importante lo que decís vos bueno, de seguir enseñando a los diferentes públicos, operarios, gerentes, de que esa es nuestra función, cuidar a la gente y por sobre todas las cosas.
Andrés, nos quedamos sin tiempo, se me corta la sala. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, muy, muy enriquecedor. Así que bueno, nada más, agradecerte enormemente y espero bueno, podamos hacer futuros encuentros porque seguro que hay mucho más para charlar. Sí, bueno, como te dije al principio, muchas gracias a vos, Francisco, por invitarme a esto. Eh, como te dije, me parece buenísima esta oportunidad de poder futuros profesionales se van a encontrar una vez que se reciban y no se encuentren con todo un mundo desconocido, Tal cual. sin saber para dónde rumbear, que tengan una idea por lo menos de cómo son las cosas. Y bueno, abierto para cuando lo necesites, tenés mi teléfono, me llamás y me convocás y yo no tengo ningún problema, coordinamos otro encuentro. Encantado Perfecto. y sabes que para mí es un placer hablar y contar de mis cosas. Muchísimas, muchísimas gracias, Andrés. Nos vemos, hasta pronto. Chao, Francisco, nos vemos, un abrazo.